Buenas, hoy estamos aquí para hablar de nuevo de Azure en el Global Azure Spain 2022. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre Azure Site Recovery, la solución de Disaster Recovery que nos proporciona Azure, tanto de la parte on-prem como dentro de nuestra región cloud en Microsoft. Antes de empezar, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos nada de esto sería posible. Así que muchas gracias por colaborar y por hacer posible este evento. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción de mí mismo, ¿vale? Yo soy el Technical Lead, la parte cloud de infraestructura para Bernetech, y me dedico un poco a dirigir ese expertise, ese conocimiento técnico dentro de la organización, y tanto de la parte on-prem como de la parte cloud. Dicho esto, seguimos. ¿Qué es Microsoft Azure Site Recovery? Bueno, es una solución, como hemos dicho antes, de Microsoft que nos provee una solución de Disaster Recovery como servicio. Por eso es un DRAS, Disaster Recovery as a Services, ¿vale? Pero algunos se dirán, bueno, ¿qué es un Disaster Recovery? Bueno, Disaster Recovery se emplea, es una funcionalidad que deberíamos de tener en todas las organizaciones, puesto que, ¿qué pasaría si perdemos toda la información o una disrupción del servicio en un CPD en el que estamos trabajando? O sea, nosotros tenemos toda la información localizada en uno o en varios CPDs y en el caso de una disrupción del servicio, como puede ser que se haya ido la luz, un desastre natural, una inundación o cualquier tipo de desastre en este caso, pues podríamos levantar ese servicio con naturalidad, ¿no? El Disaster Recovery lo que nos permite es levantar toda la información que tenemos en un CPD con todos nuestros servidores, nuestras máquinas virtuales, poder levantarla en otro CPD, en un segundo emplazamiento, ¿no? Entendamos CPD como una sala de servidores, ¿vale? Entonces, podríamos levantar toda la información de una manera rápida, ¿vale? Eso es un Disaster Recovery. La solución, la posibilidad de levantar toda nuestra información, básicamente con un clic, y levantarla en otra infraestructura, en un segundo emplazamiento. Ese segundo emplazamiento podría estar o en premise o en este caso en Azure, en Azure. Así que vamos a ver un poquito más sobre ello. ¿Qué componentes necesita Azure Site Recovery? ¿Con qué componentes trabaja? Bueno, aquí vemos un ejemplo, un esquema general, ¿vale? En el que podemos ver los distintos componentes que forman parte, que hacen posible toda esa gestión que combina entre ellos, ¿no? Esa gestión que tiene una simultaneidad, que se van llamando, son procesos internos que se van llamando unos a otros para darnos ese servicio de Disaster Recovery, para darnos esa posibilidad de levantar esos datos en otro emplazamiento. ¿Qué componentes tiene? Pues mira, vamos a empezar por uno de ellos, el más importante es el Azure Site Recovery Vault, ¿vale? Que básicamente si queremos configurar un Azure Site Recovery, pues necesitamos configurar el Azure Site Recovery Vault, ¿vale? Que se va a encargar un poco de gestionar esta funcionalidad, ¿no? Va a ser el componente principal. Y nos accederemos a nuestro portal de Azure y desde el portal de Azure gestionaremos este Azure Site Recovery Vault. Lo veremos más adelante con detalle. Necesitamos también un storage blob el cual sea capaz de almacenar esas máquinas virtuales, esos discos de las máquinas virtuales que luego en un futuro se convertirán en máquinas virtuales. Ahora explicaré el proceso para que lo entendáis un poco en esta infografía que os he preparado. Necesitamos de una VirtualNet, claro, todas las máquinas virtuales necesitan sus redes, sus IP, su configuración para poder acceder a esos recursos y a esos servicios que nos provee Microsoft Azure. Por otro lado, de manera opcional, podríamos tener un Traffic Manager DNS Routing que nos provee, es el que se va a encargar de orquestar, el que te va a decir, tus datos están aquí, ahora mientras estés funcionando y en el caso, en tu sitio principal, ¿no? Y en el caso de que haya un corte o una disrupción del servicio, pues ahora los datos están en este segundo emplazamiento. Como hemos dicho antes, podría ser un data center local,
o podría ser un data center en Azure, de región, entre regiones, ¿no? Nos da esa posibilidad. Tenemos ese margen para jugar. En el caso de VMware también haría falta un configuration server que estaría en la parte on-prem, ¿vale? Y ya más adelante vamos a ver las distintas modalidades que nos ofrece Microsoft Azure Site Recovery y vamos a ver cada una de ellas en profundidad, ¿vale? Aquí simplemente estamos nombrando los componentes que vamos a necesitar. El configuration server solo va a hacer falta en el caso de que tengamos máquinas on-prem de tipo VMware, ¿vale? Que sean UMDKs. Bueno, vamos a analizar un poco este esquema, este diagrama. Fijaros que los usuarios hacen una petición a cualquier servicio, por ejemplo, una web. Aquí vemos que tenemos un Linux Web Apache, ¿vale? Una máquina física. También tenemos un SharePoint, tenemos un CRM Dynamic, tenemos un SharePoint y tenemos un SQL Server, ¿vale? Entonces, la petición, mientras nuestro sitio principal esté levantado, ¿vale? Pues nada, el DNS routing va a enrutarnos y nos va a decir que la información que queremos obtener está del sitio principal, ¿vale? Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. Estamos trabajando, podemos visitar nuestra web, podemos visitar todos los servicios, tal. Ocurre una caída, un disaster, ¿no? Tenemos esa disrupción del servicio, o bien porque hemos perdido las máquinas virtuales, o bien porque se nos ha ido la luz, una inundación o cualquier otro tipo de desastre natural. Entonces, el sitio principal deja de estar operativo y el DNS routing, el Traffic Manager, lo que hace es automáticamente decirnos que ahora nuestro sitio está, o nuestra información está en la parte de Azure Failover Site, ¿vale? Que es el sitio destino, ¿no? Entonces, levantaría automáticamente esos servicios. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo funciona internamente? Vale. Internamente lo que hace Site Recovery, ¿vale? Lo primero es que necesitamos un túnel VPN, ¿vale? Para que se vean los sitios. Es un túnel site to site, de sitio a sitio, ¿vale? Que también sería otro de los requerimientos que iremos hablando luego posteriormente. Este túnel site to site nos va a permitir que se vean ambas redes como si estuvieran on-prem, ¿vale? Como si fueran máquinas virtuales. Pero estas máquinas virtuales realmente están apagadas y no van a entrar en funcionamiento hasta que el primer sitio caiga, porque si no la información estaría duplicada en dos sitios y eso no puede ser, no podemos tener la información duplicada en tiempo real, ¿no? Se solaparían. Entonces, solo entraría en juego en el caso de que cayese el sitio principal, ¿vale? Entonces, Site Recovery lo que hace es replicar los discos duros de las máquinas virtuales y los guarda en la cuenta de almacenamiento en el storage blob que vemos aquí, ¿vale? Este storage blob se encarga de almacenar esos discos replicados y cuando hacemos el failover, internamente lo que hace es convertir esos discos en máquinas virtuales. Como tiene la información de esas máquinas virtuales a nivel de CPU, de memoria, de RAM, de disco, pues monta esas máquinas virtuales y las levanta. Veamos que aquí abajo tenemos en SQL Always On. Esto estaría fuera en este esquema, que en concreto estaría fuera del Disaster Recovery. El Disaster Recovery estaría dentro de estas cajetillas. Está fuera porque en el dibujo lo han hecho así, ¿vale? Porque el SQL también se puede replicar con Site Recovery. Pero el SQL Always On es un activo a nivel de SQL de base de datos, ¿vale? Es un activo, las dos trabajan. Tenemos ahí esa alta disponibilidad, ¿no? Para funcionar. Pues eso sería un poco, a grandes rasgos, sería un esquema, como podría ser otro cualquiera, ¿vale? De Site Recovery. Y los componentes con los que vamos a trabajar y vamos a ver durante estas diapositivas. Vamos a ir avanzando e iremos desgranando poco a poco. Configuraciones de Azure Site Recovery. Vale, una de las posibilidades que nos ofrece Azure Site Recovery es la sincronización de Hyper-V, de la herramienta de Microsoft de virtualización, hacia Azure, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver los componentes que forman parte, ¿vale? Vemos aquí que esta parte, la parte grisácea, hace referencia a nuestra parte on-prem, nuestra parte on-premise, ¿vale? Es la parte que tenemos en nuestro data center, ¿vale? Entonces tenemos aquí un Hyper-V, un Microsoft Server 2012 R2 con nuestras máquinas virtuales y nosotros estamos trabajando aquí.
configuramos nuestro Azure Site Recovery, ¿vale? Que va a estar sincronizando por el puerto HTTPS, por el puerto 443, ¿vale? Va a estar sincronizando nuestras máquinas, esos discos, ¿vale? En la cuenta de almacenamiento de Azure, que posteriormente se convertirán en máquinas virtuales, ¿vale? Aquí tenemos dos posibilidades. Si disponemos del System Center con Virtual Machine Manager, ¿vale? Podemos conectar nuestro Virtual Machine Manager, lo podemos conectar con nuestro tenant de Azure, de tal manera que incluso podíamos extender la red y podíamos migrar máquinas virtuales a Azure de manera súper sencilla, ¿vale? Pero bueno, esto sería otro tema aparte muy interesante que sería System Center y Virtual Machine Manager, ¿vale? No es un requisito. Si tenemos Hyper-V, podemos conectar directamente con Azure Site Recovery y no necesitamos que sea forzosamente Virtual Machine Manager. Evidentemente, si lo tenemos, pues todo se va a integrar muchísimo más fácil, de manera nativa y va a ser todo más suave, ¿no? Pero que sepáis que no es un requerimiento. Vale, vemos en el esquema que tenemos una conexión de sitio a sitio, ¿vale? Entre el firewall que tenemos en nuestra infraestructura y el VPN Gateway que tenemos en nuestro tenant de Azure, ¿vale? Esto nos va a permitir que veamos las máquinas como si estuvieran en nuestra propia infraestructura. De tal manera que cuando levantemos el DR, el Disaster Recovery, estas máquinas levantarán como si estuvieran en nuestra infraestructura. Bastante fácil, ¿verdad? ¿Esto cómo funciona? Pues nada, es muy sencillo. Nosotros levantamos el failover, tienen unas políticas de replicación que le veremos más adelante, vamos a ir viendo con detalle. Estas políticas nos van a permitir pues, establecer los RPO y los RTO, ¿no? Los tiempos, los recovery points y los recovery time points, ¿no? Que son un poco el tiempo que, uno es el tiempo que tardamos en recuperar y otro es el tiempo de los puntos de recuperación que tenemos, ¿no? Pues si quiero recuperar, si quiero, por ejemplo, hacer puntos cada 5 minutos, cada 15, cada 2 horas, o el tiempo que necesito para levantar toda esa infraestructura, ¿no? Entonces, haríamos un failover y levantaríamos esas máquinas, ¿vale? Podríamos trabajar con ellas mientras se recupera nuestra parte on-prem. Pues si se ha ido la luz o tenemos una inundación o se nos ha roto el hardware. También puede ser que el hardware que tenemos on-prem pues tenga cualquier tipo de avería, incluso deterioro y que se estropee. Pues levantamos nuestro failover, nosotros arreglamos los problemas que tengamos en nuestra infraestructura local, en nuestra oficina, en nuestro data center, y cuando hayamos solucionado esos problemas, luego lo que hacemos es el fileback. Porque el failover lo tenemos claro, es decir, levantamos nuestras máquinas en Azure. Pero una vez que hayamos recuperado nuestra infraestructura, tenemos que hacer ese fileback, ¿vale? Es decir, bajar esa información que ahora es la buena, es la información actualizada, la queremos devolver a la parte on-prem. Pues haríamos ese fileback y devolveríamos esa información a la parte on-prem en nuestro data center. Entonces, de una manera muy sencilla, habilitamos el Disaster Recovery, nos podemos quedar trabajando en ese Disaster Recovery o luego, cuando se solventen los problemas en nuestra infraestructura on-prem, la podemos devolver a su sitio, ¿vale? Entonces, esa información, tenemos esa versatilidad, ¿no? Para levantar nuestro Disaster Recovery en la nube y luego devolverla a nuestro CPD. Eso sería un poco el esquema con Hyper-V o con Hyper-V o con Virtual Machine Manager. Podemos hacer lo propio también con VMware. No penséis que solo se va a sincronizar o solo es compatible con entornos Microsoft. También se sincroniza con la parte de VMware. Si tenemos en nuestro data center, como muchos otros, nuestra parte VMware, ¿vale? De VMware Solutions, para tener nuestra virtualización con VMware, también podemos hacer. El esquema es prácticamente el mismo, ¿vale? Lo único que sí que es cierto es que necesitamos un servidor que nos haya de configuración server o vamos a llamarlo management server, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, esto es otra tecnología. VMware es otra tecnología. Las máquinas virtuales, como bien sabéis, tienen discos que están en VMDK. Y Azure trabaja con tecnología Hyper-V, con Microsoft, y los discos están en VHD,
¿vale? Entonces, este servidor, este management server, lo que hace, que realmente es el configuration server, ¿vale? Y el process server también tiene el rol de process server, lo que hace es transformar estas máquinas virtuales, las transforma en formato Microsoft, en formato VHD, para que luego al levantar las máquinas, al hacer failover, pues las máquinas puedan ser gestionadas dentro del universo Microsoft, ¿no? Entonces, lo único que se añade en nuestra infraestructura es que tenemos que desplegar esta máquina, ¿vale? Esto es una plantilla que nos descargamos desde el propio tenant de Azure, de Azure, ¿vale? Y esta plantilla la desplegamos en nuestro vCenter, ¿vale? Es una máquina Windows Server y tiene un aplicativo web que tenemos que conectar contra nuestro tenant, ¿vale? Pues tenemos que poner el tenant ID, usuario y contraseña, le tenemos que poner también la parte on-prem para que sea capaz de leer del vCenter, ¿vale? Del vSphere. Y demás, también se puede, aquí, bueno, en la diapositiva esto es BitFair 7, pero puede ser también con BitFair 6.5 o con 6.0, no hay ningún problema. Él va a beber de esos datos y luego los va a transformar y los va a subir dentro del tenant de Azure, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Lo único que tener en cuenta es que necesitamos ese espacio para levantar esta máquina virtual on-prem, ¿vale? Y los requisitos son 16 gigas y 2 cores. Vamos a necesitar 16 GB de RAM y 2 cores para levantar este management server, ¿vale? Si tuviéramos muchas máquinas virtuales, seguramente tengamos que desplegar otro servidor, otro processing server, que también es el que nos va, process server, el PS, que nos va a ayudar a hacer ese file back para volver. Lo podríamos desplegar en la infraestructura e incluso lo podríamos desplegar como una máquina virtual en Azure, y que nos ayude a gestionar este site recovery. Ya digo que esto dependerá del tamaño y de la cantidad de máquinas virtuales que tengamos, pero siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestra planificación de Azure Site Recovery, ¿vale? El proceso de replicación, como lo hemos hecho antes, lo hace a través del puerto TCP del 443, que es el puerto de HTTPS, ¿vale? Conexión segura, con TLS, cifrado y demás, ¿vale? Todo 100% seguro, cifrado y transparente. Como veis, es un esquema muy parecido al que hemos visto antes. Vale, Azure también nos provee ese Disaster Recovery a nivel de tenant, a nivel de Azure, o sea, sería origen de Azure, destino Azure. Imaginaros que tenemos una infraestructura en una región X, por ejemplo, tenemos una región en North Europe, ¿vale? En el norte de Europa. Y tenemos un esquema pues parecido a este, ¿no? Pues tenemos un load balancer interno con 2 servidores web para tener alta disponibilidad a nivel de esos aplicativos web, pues tenemos ese load balance, ¿vale? Ese sería un load balance es público, externo, ¿vale? Para gestionar, para que nos balancee la carga dentro de la web, ¿no? Dentro de esa web, pues nos va a balancear la carga. Y luego tendríamos un load balance interno para la parte de aplicativo, ¿vale? Y otro load balance interno para la parte de la base de datos. Esto lo que nos va a permitir es tener alta disponibilidad a nivel de aplicativo y a nivel de base de datos. Bueno, pues esto es un ejemplo como podría hacer otro cualquiera, ¿vale? Están dentro de una misma VNet, que todos tendrían el mismo direccionamiento, ¿vale? Con la subnet y demás. Y tendríamos una cuenta de almacenamiento. Aquí vemos la cuenta de almacenamiento con los disks, ¿vale? Y las máquinas virtuales estarían ahí. Los discos de las máquinas virtuales estarían en esta cuenta de almacenamiento. Entonces, Azure Site Recovery lo que va a hacer es replicar esos discos, ¿vale? Replicar esos discos, replicar esa información y tenerlos replicados en la región de destino. Si hemos dicho que esto sería North Europe, pues esto podría ser West Europe, por ejemplo, ¿vale? Y aquí replicamos esos discos y esa información, ¿vale? Y otra vez, fijaros que tenemos aquí a Traffic Manager con ese DNS Routing, ¿vale? Lo tenemos aquí otra vez disponible y es el que se va a encargar de orquestar cuando haya una caída en la región. Pues imaginaros que pasa un desastre a nivel de CPD de Microsoft. Lo veo bastante complicado porque los SLA son brutales. Fijaros aquí los tiempos de respuesta, un 99,95% de disponibilidad. O sea, prácticamente siempre está disponible. No hay disrupción. Pero bueno, vamos a ponernos en el peor de los casos y que tenemos una disrupción a nivel de región de Microsoft, ¿no? De la nube de Microsoft. Y
cae nuestra región de North Europe. North Europe no está disponible. Entonces, el DNS, el Traffic Manager con el DNS Routing lo que haría es decirnos, ahora tus datos están en la otra región, que es la región de la derecha, que sería West Europe, como comentábamos. Pues va a levantar todas esas máquinas virtuales, todos los load balancers, va a levantar toda la misma infraestructura y, lo más importante, de una manera simple, cómoda y fácil, o sea, lo va a hacer de manera nativa. Claro, estamos hablando que estamos dentro de su universo, estamos en el universo Microsoft. Entonces, todo este cambio lo va a hacer en un proceso bastante sencillo. Nosotros podemos conectarnos y hacer pruebas de test de failover, ¿no? Quiero levantar una máquina suelta, pues levantas una máquina suelta. Tampoco te ofrece, no te obliga, ¿no? No te obliga a tener el levantar toda la infraestructura de golpe. Pues a lo mejor que levantar una máquina para probarla, pues tenemos esa posibilidad. La veremos más adelante. Vamos a ver la interfaz de Azure Site Recovery. Vamos a verla un poco, porque hemos estado comentando de esquemas, hemos estado hablando un poco de los componentes, hemos estado hablando de los distintos de las distintas opciones que tenemos, pues de la parte on-prem hacia Azure, con Hyper-V o con VMware. Hemos visto que se puede hacer disaster recovery también entre soluciones o entre regiones de Azure. Vamos a ver un poco de la interfaz, vamos a ver algo tangible, ¿no? Vamos a ver algo real. Mira, fijaros aquí. Esto es una interfaz de Azure Site Recovery, ¿vale? Fijaros que tenemos un vCenter Server. Esto ya nos da una pista muy importante. ¿Y cuál es esa pista que nos da? Si es un vCenter, me diréis, hombre, pues que es una solución de VMware. Muy bien, muy bien. Ahí habéis acertado, es una solución de VMware. Entonces, esto sería una interfaz de un Azure Site Recovery de una parte on-prem hacia Azure, hacia Azure. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos ya la infraestructura que se están replicando en Azure en formato VMware, ¿vale? Tenemos el Vicente Server que lo necesitamos para que lea esas máquinas on-prem que tenemos nuestro data center local, ¿vale? Y vemos que tenemos seleccionadas 6 máquinas virtuales, ¿vale? El servidor de infraestructuras que comentábamos antes, el Configuration Server, que ya lo tenemos desplegado, y es un poco el que se encarga de orquestar todo, ¿no? Está aquí, hace de interlocutor entre la parte on-prem, entre la parte local y nuestra parte de Azure, ¿vale? Entonces, el Configuration Server, el servidor de infraestructura, va a leer del vCenter las máquinas virtuales que queremos replicar y las va a dejar en ese storage blob, en esa cuenta de almacenamiento que tenemos abajo. Y Azure Site Recovery se va a encargar de replicar esa información que está leyendo el servidor de infraestructura y la va a dejar en la cuenta de almacenamiento, ¿vale? Recordar que en la parte de almacenamiento solo están los discos, ¿vale? Solo están los discos. Entonces, Azure Site Recovery solo nos va a cobrar por el almacenamiento que estamos consumiendo y luego por cada instancia que tenemos contratada. En este caso serían 6 instancias porque son máquinas virtuales. Pero nunca nos va a cobrar por el cómputo, porque realmente las máquinas están apagadas. Entonces el cómputo no nos va a cobrar. Salvo que en el momento que levantemos ese Disaster Recovery, levantemos ese Disaster Recovery en Cloud, en Microsoft, ahí sí que va a empezar a cobrar el cómputo durante esté funcionando, ¿no? Si levantamos las máquinas y estamos trabajando durante X horas, pues esas X horas nos las facturarán. Pero mientras que no estén levantadas las máquinas, el cómputo, que es un poco los recursos que valen más, que cuestan más dinero, em, lo más caro, por así decirlo, es lo que nos vamos a evitar. Entonces, simplemente lo que nos van a cobrar es por el almacenamiento que estamos ocupando, ¿no? De esas 6 máquinas virtuales y las instancias de Azure Site Recovery, de Azure Site Recovery. Es un precio bastante asequible, es muy poco y nos da muchísimas ventajas y nos da muchísima seguridad en el momento que en cualquier momento podemos levantar nuestro Site Recovery, ¿no? Entonces aquí hemos visto lo que sería un esquema, un escenario real de Azure Site Recovery, ¿vale?
Fijaros que en este está funcionando, no vemos, aquí podemos ver los trabajos de la última hora, si hay algunos que se han dado error, si por ejemplo hay alguno que se está cursando actualmente o si está parado por algún tipo de impedimento, problema o lo que sea. Vamos a ir viendo un poquito, vamos a desgranar un poquito más nuestro Azure Site Recovery. Vale. Aquí ya hemos accedido lo que es un poco estamos en el overview, la información general, ¿vale? Fijaros que aquí podemos ver que de las 6 máquinas virtuales que hemos visto antes, 5 están correctas, están sincronizadas y hay una que tiene un error crítico, ¿vale? Vamos a ver un poco qué está pasando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Problemas de configuración. Hemos visto que la configuración está sin problema, no tenemos ningún problema. Si tuviéramos un problema en la configuración, aquí nos daría algún error o estas líneas verdes saldrían en rojo, ¿vale? Y no es el caso, por lo cual tenemos nuestra configuración correcta. Vale. Fijaros que aquí tenemos un problema que dice que hay un punto de recuperación que no es consistente, ¿no? Que la aplicación no está disponible. Bueno, pues tendríamos que ver ese error a qué se debe esa máquina virtual y demás. Pero de principio tenemos mucha información, ¿no? Y luego fijaros aquí que en el mantenimiento de la conmutación por error nos aparece 6 advertencias, ¿vale? Y diréis, si a la izquierda nos dice que hay 5 correctas, ¿por qué luego nos dicen que hay 6 en advertencia? Bueno, estas de mantenimiento de conmutación por errores simplemente nos está diciendo que o bien no hemos hecho un failover de prueba, ¿no? Ese mantenimiento de conmutación por error, una prueba para ver si funciona y es consistente, ¿no? Entonces, por eso simplemente o han pasado 180 días de la última prueba de Disaster Recovery que hemos hecho, ¿vale? Si tuviéramos en este almacén de Recovery Services, también podemos configurar copias de seguridad, pero bueno, eso ya sería otro tema aparte, ¿no? Eso sería otra pestaña aparte. En la pestaña de copias de seguridad, si tuviéramos, no sé, máquinas virtuales que quisiéramos hacer copias de seguridad, o si tuviéramos máquinas físicas también que quisiéramos hacer copias de seguridad, pues también podríamos conectar esas copias de seguridad con el mismo almacén de Recovery Services, ¿no? Con ese Vault de Recovery Services. Y lo veríamos desde la pestaña de copias de seguridad. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en la parte de Site Recovery. Otro día os hablaremos de la parte de copias de seguridad. Pues eso, un poco, volviendo un poco al tema del Disaster Recovery, podríamos ver ese tipo de errores, tenemos identificación del error, luego podemos ver muchísima información. Los planes de recuperación, pues sí tenemos X planes de recuperación, un poco la información que vemos en esta interfaz, ¿no? Vale. Si accedemos a una de las máquinas elegidas, por así decirlo, podemos ver por separado toda la información que nos muestra, ¿no? Aquí podemos ver desde la versión del agente, el mantenimiento de la replicación, si es correcto, si es no, el estado del servidor de procesos. Podemos ver el RPO. Fijaros que el recovery point, el punto de recuperación, es hace 4 minutos. O sea, es una barbaridad, es fenomenal. O sea, cada 5 minutos estamos haciendo una copia de seguridad, ¿vale? Y fijaros el warning que hemos visto antes. El warning que hemos visto antes, porque la última prueba de conmutación por error la hicimos el 20 del 8 y ha pasado más de 180 días. Entonces dice, oye, pues que tienes que hacer tus propias pruebas para saber si es consistente o no, ¿vale? ¿Esto quiere decir que el día de mañana nos diese algún error? No, no tiene por qué darte un error, pero sí que es verdad que nosotros como administradores de sistemas tenemos que, somos la autoridad, ¿no?, para validar que nuestros datos son consistentes, porque al final nosotros somos dueños de nuestros datos. Y a lo mejor la máquina se está haciendo mal, pero no por un problema de Azure o del Site Recovery, sino a lo mejor por un problema del propio sistema operativo de la máquina virtual o de algún software, ¿vale? Entonces, cuando accedemos a esta máquina virtual, fijaros que podemos hacer una prueba de conmutación por error.
podemos hacer o el conmutación por error directamente o una prueba de conmutación por error. ¿Esto qué quiere decir? Pues si hacemos el conmutación por error directamente va a levantar la máquina y la va a dejar disponible, ¿vale? En nuestro tenant de Azure. ¿Vale? En el caso de que quisiéramos levantar una única máquina, si podríamos levantar todas las máquinas de golpe, ¿vale? Esto es un ejemplo más personalizado, ¿no? Podríamos levantar esa máquina y una vez que hayamos levantado esa máquina, luego se nos habilitaría la parte de resincronizar y hacer ese fileback, ¿no? Podríamos completar la migración y decir, bueno, ya la tenemos levantada, ya está en Azure y demás. Cuando recuperemos esa máquina o la quisiéramos devolver a la parte on-prem, hacíamos esa resincronización y haríamos ese fileback, ¿vale? Volveríamos atrás y la devolveríamos a lo que es nuestra parte on-prem, ¿vale? Si quisiéramos hacer un test, una prueba de conmutación por error, habilitaríamos este segundo botón, el conmutación por error de prueba, levantaríamos la máquina, comprobaríamos que la máquina funciona y luego simplemente eliminaríamos esa prueba. No hace falta hacer ese fileback, porque en teoría se entiende que es una prueba que simplemente quiere ver que la máquina arranca, que la máquina establece sus servicios y que el aplicativo funciona, ¿no? Entonces, levantaríamos la máquina en Azure, la máquina arrancaría sin problema, veríamos que está todo bien y luego deshacemos la prueba. Pero la conmutación no sería la conmutación definitiva, ¿vale? Sería una conmutación por error, ¿vale? Una conmutación de prueba, en este caso. Vale. Evidentemente, para que todo esto sea posible, tenemos que definir unas políticas de replicación, ¿vale? Pues unas políticas de disaster recovery, en el caso de que se produzca un fallo, pues levantar esas máquinas. Seguimos con el ejemplo de VMware, de VMware, pero podría ser cualquier otro ejemplo, podría ser de Hyper-V o podría ser de, por ejemplo, entre regiones, como hemos visto antes, ¿vale? Aquí configuraríamos nuestras directivas de replicación para llevar esa máquina de la parte de VMware y la máquina física hacia Azure y luego ese fileback, ¿no? Que sería al revés, de Azure hacia VMware en el caso de que querramos volver hacia atrás porque ya ha terminado esa disrupción del servicio y demás. También tenemos la parte de configuración server, que es donde damos de alta el servidor que comentábamos que nos hacía de enlace entre VMware y nuestra parte de Azure, ¿vale? Ese servidor que nos va a transformar esas máquinas versión VMware a versión Microsoft, ¿vale? Entonces, nada, definiríamos las políticas, perdón, y esas políticas pues ahí le establecemos los tiempos de RTO, los tiempos de RPO y todo lo que necesitamos para establecer esa replicación. También haríamos una asignación de red donde le asignaríamos una virtual net, porque evidentemente esas máquinas tienen que tener una conectividad, tienen que tener unas IPs pues, para poder tener ese servicio y poder conectarnos, bueno, tener esa salida de internet, servicios on-prem y demás. Si no, no vamos a tener ese servicio, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos una directiva, ¿vale? De replicación, ¿vale? Y bueno, concretamente aquí podemos ver que tenemos nuestros configuración, nuestro servidor de configuración o configuración server que nos dice que está ok, nos da el check, está asociado, está bien, está levantado. En este caso lo hemos llamado Azure Site Recovery, como podéis ver. Y fijaros que en esta política de replicación le decimos que el origen es VMware o máquinas físicas hacia Azure, ¿vale? O sea, el disaster recovery en este caso sería de la parte on-prem a la parte de Microsoft Azure. El umbral de recovery point sería de 120 puntos, la retención de comparación sería un día y la frecuencia de distancia de coherente a la aplicación sería cada 3 horas, ¿vale? Esto es un ejemplo como otro cualquiera. Podemos tener márgenes mucho más estrechos en este sentido. Todo dependerá de nuestra conectividad a Internet, de la cantidad de datos que tendremos que sincronizar y demás. Y también podemos establecer varias políticas de replicación, ¿vale? No hay una única política y es algo inamovible,
¿vale? Podemos disponer de varias directivas de replicación. ¿Qué beneficios nos aporta Azure Site Recovery? Bueno, estamos hablando, ya hemos visto un poco cómo funciona, ya hemos visto las políticas de replicación y demás, y muchos de vosotros os estaréis ¿no? dudando de decir, bueno, ¿qué diferencia hay o qué beneficios tiene frente, por ejemplo, a una copia de seguridad? Es que es muy fácil equivocarse o hay que saber distinguir, ¿no? Entre una copia de seguridad y un disaster recovery. No es lo mismo. No es lo mismo una copia de seguridad que un disaster recovery. Entonces vamos a ver qué beneficios tiene, ¿vale? Y lo primero que quiero haceros ver es la diferencia entre un backup y un disaster recovery, ¿vale? El backup son copias de seguridad que nosotros estamos almacenando en un sitio, ya sean copias inmutables o pueden ser copias físicas en cintas, pueden ser copias en cloud también, en otro storage, en otra cuenta de almacenamiento o en cualquier otro sitio y demás, en un proveedor de servicio y demás. Pero la copia de seguridad al final es un fichero. Tú haces la copia de seguridad de un fichero de unos datos, de unas máquinas virtuales, pueden ser datos, pueden ser demás, pero es un fichero en sí. El Disaster Recovery lo que hace es tener la máquina virtual ya preparada. Tú tienes ya la máquina virtual preparada y tú puedes levantar esa infraestructura en cualquier momento. Realmente la copia de seguridad es un fichero, que ese fichero tú puedes leer los datos, que ese fichero se puede transformar en una máquina virtual, sí, se puede transformar, pero ya no está preparada de por sí. Simplemente se tiene que transformar y evidentemente un proceso más largo y demás. ¿Son sustitutivos una copia de seguridad de un Site Recovery? No, son complementarios. Las best practices, las buenas prácticas de Microsoft y en general de las copias de seguridad, como la famosa regla del 3-2-1 de copia de seguridad y demás, nos establece que son complementarias y deberíamos de tener, por un lado, nuestra solución de backup, nuestra solución de copia de seguridad y, por otro lado, nuestra solución de disaster recovery, ¿vale? Porque tienen, como hemos dicho, funcionalidades y targets totalmente distintos, ¿vale? Una vez hablado de esta pequeña diferencia, de esta aclaración, vamos a ver los beneficios que nos aporta, ¿vale? ¿Qué beneficio nos aporta el Disaster Recovery y en concreto el beneficio que nos aporta Azure Site Recovery? Pero no olvidemos que estamos en el Global Azure Spain 2022 y evidentemente vamos a hablar de todo el universo Microsoft y todo el universo de Azure. Pues lo principal que nos aporta en este caso es una reducción de costes brutal, porque no tenemos que disponer de hardware, ¿no? Para tener un segundo emplazamiento por si sufrimos una disrupción del servicio, ¿no? En este caso, lo que tenemos son unos recursos mínimos reservados en Azure y cuando se produce esa disrupción del servicio, es cuando levanta las máquinas virtuales y es cuando empieza a cobrarnos por el cómputo. Entonces, por muy poco dinero, tenemos una solución de disaster recovery brutal. Y no tenemos que tener esa infraestructura duplicada, pues que si tú tienes X servidores físicos en un emplazamiento, no tienes que tener los mismos X servidores físicos en otro emplazamiento. Entonces, a nivel de costos, de implementación, de licenciamiento, incluso de la propia gestión, porque claro, al final esa gestión la tiene que mantener unos administradores del sistema. Y el tiempo de esos administradores del sistema es dinero. Tiempo es igual a dinero. Costes de infraestructura, de mantenimiento, de licenciamiento. Al final, todos estos beneficios es el principal beneficio que tiene, evidentemente. Vale. Otro de los puertos, no, perdón, otro de los fuertes de o de los puntos fuertes de este Azure Site Recovery es esa implementación sencilla. O sea, fijaros que toda la orquestación la hacen ellos realmente. Nosotros configuramos un Vault de Recovery Services en un Traffic Manager que nos haga un poco de orquestador, de ahora estamos apuntando aquí, si no, tengo una disrupción del servicio, ahora apunto aquí, a esta segunda región o de la parte on-prem a la parte de Azure. Lo hace automáticamente,
totalmente automático y con unas directivas que hemos dicho que es muy sencillita. En el caso de VMware tenemos que desplegar ese servidor de configuración, pero si no, es realmente muy, muy sencillo. Entonces, la implementación y la administración es otro punto brutal que tenemos con Azure Site Recovery y es realmente muy, muy sencillo. Y bueno, por último, quería volver a agradecer a nuestros patrocinadores, ¿no? Como he dicho antes, sin ellos esto no sería posible, no podríamos tener estos eventos de comunidad que tanto nos ayudan a crecer, que tanto nos ayuda a crear comunidad, valga la redundancia, entre nosotros. Y una vez más, desde aquí, quiero agradecer a todos y cada uno de ellos. Y hasta aquí ha sido la sesión de hoy. Espero que hayáis disfrutado junto conmigo de esta sesión de Azure Global Spain 2022 y estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis realizar. Un saludo y que paséis muy buena tarde.